Muy buenas noches, bienvenidos una noche más en este maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Hoy, ya que el viernes pasado tocamos un temita algo interesante, algo fuera de lo cotidiano, y tocamos un tema donde había mucha muerte. Hoy venimos con un tema cargadito, algo que va de la mano. Señor. A la medianoche, mi querido Nick, en la hora en que nosotros los vivos apagamos nuestra luz, los muertos encienden la de ellos. Y Es, es mi querido Magnar. Esto es Midnight Fear, el podcast que no se recomienda escuchar solo, porque la necromancia es real. Grimorios prohibidos, pactos que todavía sangran. Pues este es el maravilloso tema de hoy. Vamos a hablar de la necromancia. Mi querido Nick, hoy que estás metiéndote en el mundo de los VTubers, te ves espectacular, hermoso, bello como siempre, no tanto como tu versión real, pero bienvenido a este espacio que es tanto tuyo como mío. ¿Qué crees y qué piensas de la necromancia? Más gracias, qué presentación tan hermosa. Y segundo, pues nada, quiero que las personas como que vean, que estén viendo esto, que lo vayan a ver pues, en las plataformas que lleguen a ver. Que comenten qué les parece esto. Siento que es una alternativa para personas como yo que le tenemos cierto pánico a las cámaras. Entonces, de una u otra forma funciona. Y en cuanto a la necromancia, parce. La verdad me parece un tema muy intrigante porque justamente da la casualidad de que en muchos juegos de rol y cosas por el estilo, Sí, sí. bueno, para quien conoce, por ejemplo, lo que es Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, dentro de esto hay una opción en que uno puede crear un hechicero que a la larga se vuelva necromante, que es Sí, difícil, que es complejo y se ha logrado. Gracias a Dios es mi personaje que espero en algún momento lo puedan ver, que es un hechicero. sí, sí. Pero justamente la necromancia tiene este toque místico que durante años se ha buscado dentro de la sociedad Ok. en diferentes épocas. Por ejemplo, todo el tema de conseguir la piedra filosofal era de una u otra forma un método de poder lograr ser un necromante y jugar con la muerte. Ok, pero la piedra filosofal tengo entendido que es más alquímica que la necromancia, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero es que tienen como un objetivo similar. Bueno, Es ok. el poder burlarse de la muerte y poder tener control sobre ella. Es lo que buscan. Sí. ¿Sí me hago entender? Ok, te entiendo, sí. O sea, lo veo como desde ese punto de vista. Y me parece interesante. O sea, obviamente no, lo que siempre decimos, ninguno de nosotros es experto en cuanto a temas que estamos tocando. Sencillamente somos dos locos totalmente interesados por estos temas que comenzamos a investigar por nuestra cuenta. Y Sí, digamos que dentro de lo que he investigado es eso. concuerdo, sí, claro. Pero bueno, para eso estamos. Nosotros, como ya dijiste, somos dos aficionados al tema paranormal, al tema del ocultismo, de estas cosas raras. Y pues para que ustedes no indaguen en esos temas y pierdan el tiempo, pues se lo vamos a dar en forma más diluida, más sabrosa, con un poquito de jiribilla. Y nosotros investigamos por ustedes. Así Entonces, es. ¿qué realmente significa la necromancia? La necromancia es la práctica mágica de comunicarse con los muertos para obtener conocimiento oculto. Algunos lo usaban para predecir el futuro o influir en eventos futuros o presentes. No es solo lanzar zombies como en las películas, videojuegos.
Eso ya es fantasía bastante. Sí, Originalmente se centra en la divinación a través de los espíritus de los difuntos. ¿Qué quiere decir? Que estas personas invocaban las almas de estos difuntos para poder revelar secretos. exactamente. En algunos contextos se incluye que reanimaban cuerpos temporalmente, pero el foco realmente se centra en la consulta profética. Sí, hubo, dentro de lo que yo investigué, hubo un término que me gustó bastante que leí en un foro que es que alguien lo resumía, básicamente es el servicio al cliente del más allá. Me Algo así. pareció muy chévere porque sí, es como buscan comunicarse, digamos que el objetivo principal que tenía la necromancia, como se conoce realmente, es esa comunicación, ese puente para conseguir datos o utilizar la energía de estos espíritus que ya murieron. Sí, sí, Digamos como ya desde un tema más mágico, el utilizar esta energía. Pero me parece muy chévere. claro. Tu definición es un poquito más científica. Exacto. Pues las raíces etimológicas de la necromancia vienen del griego plos- posclásico necro, necromantea, necromanteía, perdón, necromanteía, que es un compuesto entre necros, que significa cuerpo muerto, y se le añade Sí. manteía, que significaba divinación. Entonces, llegó al latín muy tardíamente como necromantía y el inglés medieval como necromancy. Eso fue Ok. en el siglo XIII. Pero en la época medieval hubo, hubo como una confusión y lo llevaron de necromancia a necromancia. No sé si alguna vez has escuchado la palabra necromancia en No, la vez de verdad, no. Por necromancia. eso estoy como que. O sea, lo llevaron a la necromancia, que es magia negra, magia oscura. Ok. O sea, eso es por el folk etimológico con el níger. O sea, níger, que es negro, y Sí. la asociaban con la brujería demoníaca. Entonces, por eso ponían necromancia. Ok. Pero O sea, como haciendo alusión a como la a lo que magia negra. diríamos como, exacto, magia negra. A la magia negra. Pero es un Ok. término muy mal dicho porque la palabra real, original, no es necromancia, es necromancia. Necromancia. O sea, necro, de cuerpo muerto, y mantilla de adivinancia. Porque lo usaban para, Divinancia. sí, divinancia, para poder adivinar o predecir el futuro o eventos presentes. Sí. Entonces, este término evolucionó en la antigüedad. Era como un arte entre lo ritual y lo chamánico. O sea, Sí. era uno u otro. No eran los dos, era uno u otro. Entonces, en la Edad Media se volvió como un tabú de la iglesia misma porque lo veían como herejía. Entonces, hoy, en el día de hoy, el ocultismo el ocultismo moderno lo ve como una conexión espiritual con ancestros o una guía, pero no necesariamente tiene que ser malvada. Ok. Pero sí, hubo siempre mucho error en la era medieval en la traducción de necromancia con necromancia. Y de hecho la palabra necromancia se creó fue en la era medieval por confusiones. Lo asociaban mucho con la Sí. magia negra. Ok. Pues sí, es que siempre se ha dicho como dentro del mundo como de la fantasía, la necromancia se ve como un arte oscuro, una magia oscura, puesto que se está jugando con la vida y a la vez se está jugando con la muerte, no sé si me hago entender. Sí, claro. Y toda esta temática como oscura hace que por lo general la gente lo perciba como
magia negra y siempre es como, no, es que el mío es un mago oscuro que se especializa en necromancia, ta, 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 ta. Exacto, sí, siempre Ese tipo de cosas se se ve mucho. asoció mucho a la magia negra, pero resulta que pues estamos completamente erróneos, porque no es magia negra. Estamos hablando de un arte que se usaba para poder contactar con sus difuntos, con los muertos, para poder adivinar y poder predecir un futuro. Sí. Entonces, O sea, siendo el caso, creo que es como muy cercano a lo que uno ve en las películas, por ejemplo, cuando van donde estos mediums para que les diga como, no, es que quiero contactar al difunto tal, porque, no sé, es mi ex esposo y lo extraño mucho. Porque eso se ha visto mucho, ¿no? O sea, yo, o bueno, sí, yo lo he visto en algunas películas. sí, exacto, exactamente. Entonces, Pero qué raro. un, un hook para en este espacio pequeño que estamos todavía recién iniciando. La palabra necromancia. Yo sé que esa palabra evoca un poquito de miedo, de terror a la gente, pero ustedes, público hermoso que están ahí, ¿sabía que viene de la palabra de divinación por los muertos? ¿Que no es magia negra? ¿O de pronto sí? Uy, pues si lo sabían, muy áspero. Porque Yo la esa... verdad no, o sea, yo siempre tenía la idea de que necromancia era una magia oscura, o sea, de que se enfocaba en el tema de los muertos, así como el comunicarlos o invocarlos o utilizar sus cuerpos, Sí. como en el mundo de la fantasía siempre se ha expresado de esa forma. Claro. Digamos que por lo menos desde mi punto de vista no, no sé si en el mundo real exista algo similar, algo parecido a ese nivel de necromancia que yo me refería, que es más ya como posesión de cuerpos y vainas por el estilo, como más densas. Creería que no, ya con el tema de Exacto. ya con el tema de posesiones, yo creo que ya se saldría del término necromancia y yo creo que estaría más en el término de posesión demoníacas. Pero, pero no, la necromancia es, Pero no, ya no cabe ahí. sí, o sea, siento que de pronto es por culpa de todo el tema de la fantasía que uno puede llegar a tener esa concepción errónea Sí, correcto. de lo que es necromancia. Pero me parece bastante interesante que justamente venga el tema de adivinación y ahora tiene como más sentido el por qué eran generalmente adivinas o adivinos que Ajá. decían como, no, yo tengo el poder de hablar con los muertos y era como, no, que va, en serio. Y resultaba que, pues de una u otra forma, eso Que tiene sí. sentido que sea necromancia. Ajá. Necromancia, no Necromancia, necromancia. correcto. Es con E, sí. Con I Entonces, es de negros. sí, No es la idea. es de magia negra. Exacto. Entonces, pero aquí lo tocamos como muy por encima todavía. Porque Sí, ¿de dónde realmente proviene? ¿De cuáles son sus orígenes históricos de la necromancia? Porque la necromancia, amigo mío, es tan antigua, tan antigua como la misma humanidad. sí creo. Siempre o Creo sea, que lo creo. siempre desde ese entonces fue ligada al chamanismo primitivo, donde se invocaban a los ancestros para protección o sabiduría. O sea, desde ese entonces ya los chamanes hacían prácticas Sí. de la necromancia para poder hablar con sus ancestros, con sus antepasados, sus ancestros, y poder dar una guía a su tribu. Ujú. Eso surgió como una extensión o sea, esto se extendió a través de rituales funerarios, creyendo que los muertos retenían vitalidad y conocimiento ilimitado, porque ya estaban muertos, ya estaban en el más allá, entonces podían acceder a conocimientos que no estaban en el plano terrenal, Sí. o al menos pues tenían conocimiento sobre su propia muerte y del más allá, que es lo que Exacto. básicamente la humanidad siempre ha tenido muchas dudas. Entonces, pero, Pero supongo que también entraba ahí el espectro de que podían decir, o sea,
me enreda al hablar. Siento que ahí también entraría el hecho de cuando preguntaban como consejo, ¿no? O sea, Sí, en estas tribus eh, se veía mucho el hecho de que los ancianos eran los que eran los sí, más sabios dentro de la tribu, pero entonces poder contactar a alguien que era aún más antiguo, que tenía como conocimientos de su momento. exacto. Siento que ellos buscaban eso como un tipo de guía a través de, no sé, es que dentro de mi tribu había una persona que fue el Mm, jefe de nosotros, que era muy inteligente y supo cómo hizo este proceso. Y ellos sí. intentaban como Bueno, adquirir como ese de, conocimiento. de hecho, Disney nos muestra un ejemplo muy, muy, muy tangible de lo que es la necromancia. Y es Tierra de Osos. Sí, es cierto. Pero no Cuando, acostumbrado a cuando conocer. la anciana, la sabia de la tribu, se comunicaba con sus ancestros para poder determinar cuál era su animal guía. Eso ya no era chamanismo, eso es necromancia. Se comunicaba con sus Ujú. ancestros, se comunicaba con los muertos para poder guiar a su tribu. Pero aquí viene lo sabroso, y es por qué amo y creé este espacio. Y es que venimos con las pruebas tangibles, porque algo que me encanta a mí y a los que nos han venido siguiendo desde un inicio es que me encanta buscar datos curiosos y tanto curiosos que sean con pruebas reales. Las primeras evidencias probablemente y acá tengo una imagen que se las voy a poner de rapidez. La primera imagen que se las estoy poniendo ahí es el neolítico, que eran Sí. los entierros chamánicos, y eso se documentaron desde los años 630 a 540 antes de Cristo en los textos bíblicos, en la primera de Samuel. Y también se veía en la Odisea de Homero en el siglo 8 antes de Cristo, donde en la Odisea se invocaban los espíritus en el Hades. ¿Esa bailadera qué? Es que me acabo de dar cuenta que tiene gestos. Entonces puedo hacer que se diga sí o que diga no. Y estoy mirando que son las teclas, perdón. Pero sí estoy prestando atención, lo siento, lo siento. Pues bueno, esta imagen que les estoy poniendo acá es un descubrimiento real, es una foto real de, de la era neolítica. De la era neolítica Ok. en los años 630 a 540 antes de Cristo, donde se enterraban a estas personas de cierta forma, en cierto sentido, Ujú. eh, para poder invocarlos, para poder hacer sus rituales. O sea, dentro del ritual ellos tenían que acomodar al cuerpo específicamente de una manera En, para la- poder invocarlo. sí, por lo menos en la era neolítica sí. Ok, Por eso sí ves que en las tres imágenes que están ahí se ve o sea, en el mismo sentido. sí. Entonces, de hecho, la imagen que ustedes pueden ver a la mano derecha es una imagen como recreada, y en la imagen a la izquierda es una fotografía. Es una fotografía real de cuando la Sí. encontraron. Entonces, pero esto no solamente viene de los neolíticos. Hay muchos lugares en la antigüedad que los tenían. Y estamos hablando que también los tenían los egipcios. La cultura Sí. de Egipto hacía invocaciones a Osiris para una guía del más allá. Esto es parte de los textos funerarios. Entonces, esto que les estoy mostrando es una parte del libro de los muertos del siglo XVI,
antes de Cristo, con hechizos, para pesar el corazón y navegar el Duat, que era lo que decían ellos. Eso es una foto del libro de los muertos. Espere. Yo estoy procesando lo que acaba de decir. Fue mucha información de un solo tajazo. O sea, sí pensé también en los egipcios, pero fue como muy dato específico con información muy específica y fue como, uy, espera. Sí, Vas muy rápido. lo O siento. sea, ellos tenían un texto Ujú. del siglo XVI antes de Cristo. Del siglo XVI Ya antes de mucho Cristo, tiempo, sí. sí, eso fue mucho tiempo. Ajá. En donde, Eh, en donde ellos tenían, o sea, aparte de tener rituales para, sí, lo que es la necromancia, tenían hechizos para pesar el corazón y navegar el Duat, que el Duat era como, digamos, como que el inframundo, como lo del más allá. O sea, entonces, sí. por eso es que invocaban estrictamente a Osiris, porque Osiris lo usaban era para que les diera una guía para navegar el más allá. Ujú. ¿Osiris era el dios de la muerte de ellos? Sí, ¿O cuál era? sí, ¿Sí? sí, Ah, sí, bueno, sí, 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 sí. entonces no estoy loco. Si no estoy mal, sí, pero deja, no quiero darles datos erróneos. Eh, ok, más o menos. Es Osiris el jefe del es inframundo. el dios del inframundo, de la resurrección y del juicio de las almas. Por eso es que lo Y la invocaban a él. fertilidad. Sí, Por eso es que lo invocaban a él. Porque como querían una guía para el más allá, pues ¿quién mejor para darte una guía que el mismo dios del inframundo? exactamente. Entonces, por ese lado, los egipcios tenían a Osiris y al libro de la muerte, el libro de los muertos, perdón, que Sí. también lo pueden conseguir en internet. La cuestión es que tienen que aprender jeroglíficos. Pequeño dato. No, Sí, pero yo creo que ya debe tener algún tipo de traducción así como medio chafa, pero que sea por lo menos entendible, que es lo que se trataba. yo Igual creo, no creo que alguien tenga la capacidad en este siglo de poder hacer las cosas que hacían allá. sí, no, te tener un nivel de espiritualidad muy, muy grande. No, El, y no solo eso, yo tengo la teoría, aparte que los egipcios tenían una tecnología que sí, se perdió. O sea, yo no me como ese cuento así de fácil de que no es que ellos eran súper inteligentes y entonces con los recursos que tenían en ese entonces, no. sí, no, Para mí ellos tenían una tecnología muy fuerte. Es más, si se dan cuenta al fondo, sí, tengo ellos una tenían ilustración de una pirámide. sí, sí, ellos Bueno, eso tenían, técnicamente son dos. yo creo que ellos también tenían como una ayuda de otro lado en los cuales los guiaban para poder hacer todo lo que hicieron. Pero, ¿Puedo hacer una pregunta rápida en cuanto a eso? sí, claro. ¿Vamos a sacarle algún episodio como especial a eso? Al tema como de Sí, los alienígenas a través de la historia. sí, señor. Ah, qué lindo, ya. Ya, yo Y, y, feliz, y yo de, y enamorado. de hecho lo vamos a dividir en dos podcasts. Porque vamos a hablar Uf, tanto de los ovnis como de los sí, aliens. Porque son dos cosas muy diferentes. sí. Una cosa es una nave y otra cosa es quién la pilota. Exactamente. Pero volviendo al tema, pero Gracias. ¿quién quita? Y si no era y si para construir las pirámides y todo esto que ellos hicieron no era tecnología de otro mundo, o sea, de otro planeta, sino era una guía de Osiris, una guía usando la necromancia. Pues sí me parecería algo factible, ¿no? O sea, igualmente todo el tema de cómo ellos conservaban los cuerpos de sus faraones o de las Exactamente, personas que eran importantes, era como muy específico y aparte como hay registros históricos de cómo ellos sacaban por la nariz el cerebro y salía el cerebro totalmente intacto. Es como, exactamente. es En- imposible por el tamaño que tiene. O sea, sí, el cerebro es muy gelatinoso, pero yo no. O sea, se logró que yo personalmente considero que no va a haber posibilidad de sí, que no, no, ahorita hagan eso. no, no, no creo.
Pero Y que bueno, es muy específico cómo embalsamaban y todo. sí. Entonces, claro, ellos tenían un ritual muy, muy enfocado hacia sus muertos. Entonces, y si, y si lo enfocamos mal, y no es que tenían ayuda extraterrestre, sino que era que Sino una tenían energía divina. realmente una entidad del más allá y usaban la necromancia para poder guiar a su pueblo, para poder hacer todo lo que hicieron. No sé, es una duda muy válida que pueden ustedes plantearse. Sí, no, no, y está bien, me parece bien. Porque igualmente es muy viable. O sea, Sí, entre todo lo que puede pasar, es pero muy bueno, viable. vamos con la segunda prueba y nos transportamos, saltamos de Egipto a Grecia. Grecia tenía el Nequía, que es el descenso al inframundo. Eran voces agudas, entre zumbidos, para como meterse en un trance. Sí, El ejemplo famoso, que fue la imagen que les puse, es el de Odiseo en la consulta de Tiriseas. De Tiresias. Perdón, de y decías, Tiresias. ok, De Tiresias. Pues era Priando sí, de Corintio en el siglo 6 antes de Cristo, que usaba la necromancia para encontrar tesoros. sí. O, Entonces, o ¿cómo? sea, le preguntaba a los muertos para conseguir tesoros. Correcto. O sea, like, preguntarle a un rey, oiga, ¿usted dónde fue que guardó su Es tumba y todo eso? exactamente porque muchas veces enterraban sus tesoros porque pues como no se sabía qué había después de la muerte Sí. y entonces al morir decían, ok, yo ya trascendí, yo me fui para el otro Ujú. mundo, me fui para otro lado, ya sigo con mi vida, ya lo que yo conseguí en este plano terrenal no me sirve. Entonces, si alguien contacta con él, pues, ¿por qué Sí. no decírselo? Y se decía que Periando encontraba sus tesoros usando la necromancia. Uf, pues, uf, yo quiero ese poder, entonces yo también quiero conseguir tesoros de esa manera. Solo para echar chisme con un muerto. Sí, se le puede preguntar muchas cosas. De hecho, ¿qué preguntarían ustedes? ¿Qué preguntarían ustedes si pudieran hablar con un muerto? Con cualquiera. No tiene que ser familiar. Con cualquiera. Pero, o sea, cualquier muerto, independientemente de quién sea, pero Sí. solo le paso una pregunta. Porque personalmente, si yo pudiera hablar con los muertos, me encantaría poder hablar con mi familia. Pero No, si no sí, es de claro, porque mi familia, tú te enfocas en tu familia, pero no, no, cualquier muerto que no sea tu familia, o sea, que digamos, se te dio la oportunidad, aparte de mi familia, sí. sí, te llegó Sí, sí, una persona cualquiera que ya estuvo muerta hace muchos años, ¿cuál sería sí. la primera pregunta que le harías? Uf, la primera pregunta, espérame que me dejó pensando. ¿Qué sería lo primero que usted le preguntaría a un muerto Sien- si pudiera hablar Siento con yo él? que en mi caso, o sea, Ujú. tipo, no sé, ejemplo, Sí, la persona con la que me estoy comunicando es, no sé, dime tú, un, que un filósofo o un matemático de la época griega, que ajá, eran así como lo más de lo más. sí, No sé, yo lo primero que le preguntaría es como realmente cómo era vivir en su época, qué era wow, lo que pasaba, porque yo siento que hay vacíos históricos muy grandes sí, dentro de la recopilación de cómo era la vida cotidiana de las pero personas en Pero estos fíjate, lugares. mi querido Nick, que yo siendo más científico y tú más espiritual, tú te Sí, fuiste más por la ciencia y la historia, y yo lo primero que le preguntaría sería más espiritual. Y sería es, ¿realmente Dios existe?
¿realmente el Ush, cielo existe? es Fija, que ahí pasa una o sea, cuestión. fíjate en el trasfondo tan brutal que yo inclinando más hacia los datos históricos, más hacia las pruebas, a que, hey, quiero una imagen, quiero una prueba, y tú siempre que en todos los podcasts, en todos los episodios has dicho que te enfocas más en la parte espiritual, Sí. nos cruzamos las preguntas. Hoy nos cruzamos, sí es cierto, qué interesante. Pero es que es más por el hecho, siento yo que dentro de mi espiritualidad, yo sí quiero conservar esa como pregunta existencial en mi ser y Sí, poderla contestar por mí mismo, ¿sí? O sea, claro, darme cuenta en el momento en que a mí me toque. pero también, Porque, porque, o sea, dime, siento que sí. sí sería una pregunta que le harían en algún momento, pero lo primero que quisiera saber es como, yo necesito ese chisme. Ok, ¿Cómo era vivir en esa época? ¿Qué se hacía de verdad? ¿En verdad todo el mundo sí, cogía con todo el mundo? Porque ok, supuestamente en esta época los griegos todos eran con todos y eso era, sí, mejor dicho, sí, era un viejero durísimo. literalmente. Bueno, y digamos, yo soy el espíritu y te digo, ok, te respondo. Era así, Sí. así, así, así. Me caíste bien. Te doy un chance de una segunda pregunta. ¿Qué sería la segunda pregunta que tú le harías? Uf. Y lo digo porque No, a mí se me ocurrieron dos preguntas y las dos me parecen extremadamente importantes. uf, no sé, me dejó pensando, la verdad. Siento que de pronto la segunda pregunta sí podría ser como, ¿cuál es la religión real o Coge la buena. si sí existe el cielo o sencillamente uno queda en otra dimensión? Como que te También, di. de pronto siento que también podría preguntar, ¿qué se siente morir? Ok, buena pregunta, O sea, sí. ¿cuál es la Me sensación? Si gusta. es desesperante, si es tranquilo. Uf, me gusta esa pregunta porque siento que esa pregunta tiene muchas respuestas al usted esto, no sé, el de cómo depende cómo moriste. Sí, Entonces, dependiendo de cómo moriste, hay una respuesta u otra. Porque no sé si alguna vez has soñado, que es un tema que también quiero traer al podcast, la cuestión de sí, los sueños. Pero no sé si alguna vez has soñado que te mueres o que te matan en un sueño. sí, varias veces. Bueno, y mi pregunta, ¿te acuerdas de eso? Sí, de hecho he tenido sueños recurrentes en cuanto a eso. Varias veces me han pasado. De hecho, el último que tuve fue, ponle, hace como un año. Ok, Y soñé que iba caminando por acá, por Bogotá, ajá. y me cruzaba con una gente de, de cierta situación socioeconómica que se me mandaban encima. Y pues, parce, usted sabe cómo soy yo. Yo en el sueño estaba re, no, ¿cómo fue? Tan, tan, tan. Cuando baila, yo solo vi que un man llegó y me mandó así un navajazo al estómago. Y O- solo vi que un man entró y rasgó. O ok, sea, yo solo vi como que hizo, ¿y qué sentiste? pero yo no sentía nada. Ok, O sea, yo interesante. solo vi eso y dije, uy, ma, para no decirlo completo. Y ahí Sí, me despertaba re asustado. Yo de una me miré el estómago y no tenía nada. ok, Yo, uy, qué susto tan denso. Y generalmente cuando he tenido sueños así donde me muero, digamos, tuve un sueño donde moría cayendo. Que ok, me tiraba como en paracaídas, el paracaídas no funcionaba, estampaba. ok, pero Pero no sentías nada. no sé si, no, o sea, literal, en el momento en que ya como que voy a morir Ujú, o que muero, no sí. siento nada y solo me despierto que como, ¿dónde estoy? ¿Qué Bueno, pasó? ¿Sí me hago entender? yo solamente he soñado una vez que me asesinaban. Sí, De hecho, eso fue hace muchos, muchos años. Aún vivía en Colombia. Y estaba más pequeño, obviamente. Pero yo soñé que me fusilaban. uff, Me, pero arrodi- medio sádico, ¿no? me arrodillaron con mucha gente. Y estábamos, era un pelotón completo, nos arrodillaron. Sí, Soñé que me fusilaron. Pero pero, yo sí me acuerdo exactamente lo que sentí. o sea, Y no sentí dolor. espere, 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 espere.
pero porque es que tengo que hacer la pregunta antes de que se me olvide. Dale, dale, dale. ¿Si era usted o usted estaba en el cuerpo de otra persona? No, era yo. ¿Sí me hago entender? Era yo. O Eh, sea, usted era usted, usted se identificaba como usted. sí, Porque y yo yo tengo estaba. la teoría de que muchas veces Y no uno en los está. sueños puede como Sí, contactar esas vidas pasadas sí, correcto. Y no estaba viendo en tercera persona. Estaba viviendo el sueño en primera persona. en primera persona. Sí, ¿Alguna vez has soñado en tercera persona? sí. Todos mis sueños son en primera persona. No, no, yo sí he soñado en tercera persona. Ush, muy, muy áspero, yo no puedo hacer eso. No, no, pues Todos mis sueños siempre son en primera tampoco, persona. tampoco es algo que uno controle, pero sí, 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 sí lo he hecho. Sí, sí me ha pasado, sí lo he hecho, No, 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 sí, sí, sí sí, me ha pasado. yo entiendo, no, no es algo que uno diga como no, yo lo hago a voluntad, aunque Sí, ha tenido sueños lúcidos. sí, Yo creo que sí. haremos en episodios de sueños Pues lúcidos. Yo he he tenido tenido sueños sueños lúcidos. lúcidos, pero no he tenido el control en ellos. Y es algo que quiero empezar a Pero ya es un practicar. inicio, ya sabe que usted está soñando. Sí, sí. Pero he tenido Ya muy escasos, he cuando, tenido como dos nomás. no, yo sí he tenido varios y he tenido uno donde sí pude controlar las cosas en el sueño y fue muy raro. Era divertido, se lo juro, era Sí, muy pero divertido. bueno, Pero bueno, cuando hablemos de eso, sí, sí. Pero bueno, yo soñé en que me arrollaron, estaba en primera persona, me fusilaron, sí. pero yo no sentí dolor. Yo sentí como entraron las balas, Sí. me hicieron una ráfaga desde el cuello hasta abajo, y lo que yo sentía era mucho calor No, qué horror. y sentía que algo como un líquido escurría, obviamente era sangre. Pero yo no la veía, o sea, yo no veía la sangre, simplemente sentía, porque obviamente mis ojos se iban apagando y sentía mucho cansancio. Uf, Y ahí me qué desperté. impresión. Pero eso te Pero hice mire, pregunta. Pero te hice la pregunta. mire que justamente con personas que he hablado, o sea, que conozco y como que he tenido la oportunidad de preguntarles, Ujú. qué se siente que le... Porque son personas que han recibido tiros y uno les pregunta y es como que no se siente el tiro, solo se siente es como un ardor al rato. Y O sí, dependiendo del nivel de adrenalina que tenga la persona, pero por lo general no lo sienten sino al rato, como cuando ya ven la sangre exacto. o a los segundos en que ya el cuerpo como reacciona. Pero dicen como que el tiro no se siente, solo se siente como el calor de un El calor, quemonazo claro, porque es fuego. y pues la sangre. Pues bueno, Pues sí, tiene mucho sentido, pero igual da impresión, ¿no? O sea, uno pensaría que al momento en que uno le pegan el tiro, uno debería sentirlo, ¿no? Como, ¡ah! pues bueno. Pues digo yo, En Grecia lo usaban para encontrar tesoros. Ahora saltemos, y por qué no, a Roma. Y Roma lo que hacía era que tenía sacrificios de sangre para alimentar las en sombras. Roma, Sí, hacían sacrificios de sangre para alimentar, entre comillas, sombras de emperadores perdón, alimentar sombras y emperadores como Séptimo Severo consultaban a los muertos. ¿será Entonces, que sí lo hacía? sí, eso pues O eso sea, me decía, refiero, o sea, está históricamente registrado que se hacía, pero sí, me refiero más es así funcionaba. es que de hecho la imagen que les acabé de poner es el texto de Sexto Vario Marcelo en el libro de Asesina a un niño para profecías del siglo I después de Cristo. Ok, Y se suponían que eran vampiros primitivos como lamias. ok. Y ese texto que ven así manchado como rojizo era eso, donde describían todo este procedimiento en Roma. Pero, muy sádico, la humanidad es muy sádica, qué impresión. Pero eso te digo, ¿O somos? la necromancia, un tema tan oscuro, tan terrorífico en nuestro siglo, en nuestro entonces, es tan viejo como la humanidad misma. Y lo peor Sí, pues es, es que a la larga tiene mucho sentido. ajá. O sea, no es como que uno vea a animales haciendo Y antes, algún tipo de vainas de y sangre. antes éramos más espirituales porque no teníamos nada de tecnología.
O sea, Pero es que antes antes también éramos más más salvajes, sangrientos, o sea, más salvajes. Y teníamos una guía, le hacíamos caso a un líder, le hacíamos caso a una chamana, le hacíamos clase a ujú, un sacerdote, a una sacerdotisa. Y esas personas que hacían, según la historia, se comunicaban con sus ancestros, porque nosotros respetamos a nuestros ancestros. Y al decir que hablaban con ancestros, en este entonces ya podemos decir que no es que era no es que era un enlace espiritual y que ya era especial. Bueno, sí era especial porque podía practicar la sí, necromancia. yo te puedo preguntar una cosa ahí, como, o sea, ¿Sí? perdón, usted sabe que yo a veces me desvío mucho de los No, temas, no, no, no pasa solo nada. tenía como la duda. Para eso es. ¿Consideras tú que todos los casos, o sea, hablando de que sí, digamos que la necromancia como tal sí existe, que hay la posibilidad de hablar con los muertos de Ajá, alguna manera, sí. ¿consideras que es factible que todas estas personas lo fueran o que lo fingieran? O otro Uh, caso, que sería que sencillamente tuvieran algún eh, algún trastorno disociativo de la realidad que hiciera hacerlo ver visiones y que la persona considerara que era como comunicación externa. Ok, aquí, aquí te voy a responder con algo. Y es que si esa persona en la antigüedad decía que hacía esto, que se comunicaba con los muertos y era muy espiritual y todo, pero esa persona era hombre, podría decir que es Sí. falso. Que podría decir que es falso. Ok, Porque ¿consideras que las porque, mujeres no? porque se ha demostrado, o sea, demostrado no, no científicamente, pero se ha demostrado a través de la historia de que las mujeres son más sensibles a estos temas espirituales y a estos temas de magia, de Sí, espiritualidad, que el hombre. La mujer es más propensa a desarrollar estos dones de espiritualidad mucho más que los hombres. No estoy diciendo que los hombres no, pero la mayoría de hombres no. La mayoría de ok. brujas, de oráculos, de profetas, eran mujeres. Porque Tienes un ellas, buen punto ahí. porque ellas son, las mujeres, son más susceptibles, son más sensibles a estos temas. Entonces, posiblemente, si era hombre, era, yo creo que Era falso. era falso. Que puede que me equivoque, obviamente, pero pues, No, pues puede que haya excepciones. sí, obviamente. Puede que haya excepciones, Pero, pero pero sí, o igualmente, sea, sí, en yo su gran mayoría pudo haber sido falso. sí, me la he pasado leyendo cosas. Obviamente, después de que nació este podcast, he estado leyendo muchas cosas, muchas entrevistas, Sí. de muchas personas que dicen ser brujillas. Y todas concuerdan, o sea, todos y todas concuerdan en que la mujer es el canal más fácil para poder hacer esto. Pues es que de todas maneras tiene mucho sentido porque es que la mujer es quien da vida. Sí, claro. Entonces también tiene sentido que de alguna u otra manera tenga como conexión con Exactamente. este otro mundo, por decirlo de algún nombre. Correcto. ¿Y por qué después de esto saltamos de Roma? Saltémonos a, ¿por qué no a Babilonia? Uf, estamos Pers saltando un hito, qué buen viaje. Persia. Ujú, Vamos a hablar de Mansasú, que eran los invocadores ok, de Etemu, que eran espíritus. Eso que están viendo sí. es el estrabón que mencionaba como principal forma de la adivinación en Persia en el siglo I antes de Cristo. Perdón, pequeño dato artístico que nadie pidió, pero quería decir porque es que ese estilo de dibujo me encanta. Ajá, Se llama grabado o tramado. sí. Tiene como esos dos términos y es como ese concepto en muchas líneas da un efecto de profundidad, weón, que es bastante complejo y este
tipo de dibujos lo facilita bastante para darle una percepción Me muy buena encanta. y siempre me ha gustado mucho. A mí también, y de hecho me encantaría hacer un diseño y un tatuaje en ese estilo. Uf, sí soy, yo también me quiero tatuar algo por ese estilo o hacer varios tatuajes de ese estilo. Me encanta este tipo de Porque trabajo. para los que me conocen, para que me vayan conociendo, amo los tatuajes. Estoy lleno de tatuajes. Aún me faltan muchos, pero ahí vamos. ¿Tocas que venga? Todavía no puedo. Bueno, para los que no sepan es que yo tatúo. Sí, sí. Y Nick tatúa. Bueno, de Babilonia está esto. No tenemos mucha información, la verdad. Solamente que lo usaban de forma de adivinación. Pero Pasemos igual, a un lugar. No mentiras. En este lugar no conseguí imagen. Se los juro que la busqué. Y es en China y Etruria. Y era que los ancestros consultaban a los augurios, así le decían a los espíritus, augurios, y usaban las tumbas como portales. las tumbas. Las tumbas. Decían que donde se enterraba el muerto, donde se enterraba el difunto, Sí. se podía usar como un portal hacia el más allá. Bueno, de una u otra forma le hallo algo de lógica. Sí. Entonces, en los textos etruscos, la adivinación Sí. era la adivinación por entrañas de los muertos. No extrañas, entrañas. Ya estamos hablando de algo de O físico. sea, las tripas. Las trepitas. Y como anécdota, ya que hicimos un paseo por Egipto, Grecia, Roma, Persia y China, Babilonia y China. es que en Grecia los necromantes Sí. usaban círculos de invocación con sangre de cordero para que los espíritus bebieran y de misma forma como bebían, hablaran. Pero Ok. si este ritual fallaba, el fantasma que asistía a ese ritual podía volverse vengativo. O sea, había una posibilidad de que el fantasma dijera como, no, ni mergas, güey, te voy a jalar las patas. Exacto. Uf, qué miedo. Bueno, también es lo que pasa, es similar con el tema de la Ouija, ¿no? O Sí, sea, que supuestamente la exactamente. Ouija se utiliza para hacer comunicación con los muertos, con el más Ajá, allá. Y que si la gente no lo sabe utilizar o es muy de malas, pues puede que contactes con un espíritu maligno y vaina. exactamente. Entonces, eh, de aquí me gustaría pasar a los Sí. casos históricos más famosos y que obviamente hay pruebas. Y esta es la sección que me gusta. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Pues bueno, la necromancia fue obviamente muy perseguida como brujería, obviamente, especialmente en la Edad Claro. Media y el Renacimiento, porque ahí cualquier persona que se saliera de lo habitual ya era brujería, y más si eras mujer, desafortunadamente, porque ya con el hecho de que eras mujer y que eras inteligente. No necesitabas manejar la brujería, ni la necromancia. Con el simplemente de hecho de que naciste muy inteligente, porque soy fiel creyente de que las mujeres son más inteligentes que los hombres, definitivamente. Con el hecho de eso, ya te consideraban bruja y eras condenada a la muerte. Entonces, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento,
entre juicios que se mezclaban con política y pánico religioso, muchos confesos eran torturados. Los cogían y los torturaban. Entonces, en la antigüedad estaba, por ejemplo, la bruja Endor. A ver si la encuentro por acá. Tengo una imagen. Espérame. Ah, bueno, pues esta es la imagen. La imagen que teníamos ahí. Ella es la bruja Endor. En la Biblia fue en el año 1010 antes de Cristo. 1010 antes de Cristo, son milenios. Sí. 1000 años, sí. Milenio antes de Cristo. Pues bueno, ella invocaba al profeta Samuel para Saúl, Sí. para el rey Saúl, prediciendo su derrota. Ujú. Ese fue uno de los casos más antiguos, obviamente. Otro de los datos que podemos dar es el dato de Pausanias, de Esparta. Pausanias. De Esparta, el siglo V antes de Cristo. Él, Pausanias, fue acusado de necromancia por resucitar a Cleonice, que fue su amante accidentalmente muerta. Y fue acusado... Accidentalmente muerto. Sí. Fue un... Pero dicen cómo fue ese accidente. No, simplemente que se murió. Ok. Y él fue acusado de necromancia por haberla resucitado. Ok. La resucitó. Sí. O sea, tipo el man hizo RCP. Y revivió. Y Pos- todo. Posiblemente, posiblemente, pero como estamos hablando de que estamos en el siglo V antes de Cristo, pues si te morías y tú hacías algo para que esa persona reviviera, pues tú eras el que le dio la vida nuevamente. Sí, obvio. Entonces, claro, eso fue la antigüedad. Obviamente no hay demasiadas pruebas, ¿no? Ahora pasemos a la Edad Media y Renacimiento. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito peluda. No. Porque todos hemos visto y tenemos de guía a la Iglesia Católica. Pero, ¿y si les digo que este señor que les estoy mostrando aquí es nada más y nada menos que el Papa Gregorio VII del año 1080? Él fue acusado en el concilio de Brixen de usar necromantes para obtener visiones. No la usaba, él no era practicante de necromancia, él usaba necromantes, aún sabiendo de que para la Iglesia Católica la necromancia es herejía, es sacrilegio, eso es pecado. Muy duro. Pero ahí no queda todo. ¿Por qué no hablamos de él? De esta persona que les estoy mostrando acá en pantalla. La Iglesia Católica tiene... Bueno, la Iglesia en general tiene Sí. una... Les presento al Papa Benedicto VIII de 1409. Un cargo muy, porque es que es famoso. un cargo muy similar. Y también fue por contratar necromantes. ¿Para qué? Para ver visiones, ver profecías de qué iba a pasar en el futuro de la iglesia o en el futuro del mundo. O en su futuro. ¿Por qué no? Qué tristeza. Dos casos en el que la misma iglesia se contradice porque era herejía, pero dos de sus papas los utilizaron. Y son solo dos de los que sabemos. Sí, no, son dos de Otra los que cuestión, sabemos, porque porque obviamente pueden haber más que desconocemos o que la historia desconoce y solamente
la misma iglesia lo sabe. Exactamente. Pues dejemos un poquito en paz a la iglesia católica. Si no, no sé, me van a matar en mi familia. Sí, sí, creo. Pero hablemos de ese señor, que el señor es Johann Faust, del siglo XVI. Él fue un alquimista alemán muy legendario. Sí, Él inspiró a Fausto de Goethe. ese mismo. Supuestamente él invocaba espíritus para obtener conocimiento. Ok, Él simplemente usaba la necromancia para poder obtener más información sobre la alquimia. sí. Que en ese momento, la alquimia que perseguía. La alquimia perseguía en Mortalidad. crear vida, o sea, crear la inmortalidad y crear oro. Y el resucitar. Ah, sí, el oro. Hacer oro del. ¿Cómo era? Hacer oro espontáneo, ¿no? Sacar Sí, oro de la nada. exacto. ¿Pero por qué querían hacer oro, mi querido Nick? En ese siglo que existía la alquimia. No sé, de pronto el oro tenía alguna percepción alquímica muy importante, ¿no? No. Y Entonces, era porque el oro en ese entonces era el mineral más puro hecho naturalmente. ok. Es el mineral más puro, más que cualquier otro. Porque en el momento todavía manejaban el cobre, manejaban la plata, pero, Sí, pero, por ejemplo, el cobre y la plata, al pasar el tiempo, el cobre y la plata se oxida. No importa que sea plata sí, pura, pero al pasar del tiempo, ellos se oxidan, tienden a tener una oxidación. Pero sí. el oro, al pasar el tiempo, jamás se va Permanece. a oxidar. Siempre va a seguir con su tono amarillo brilloso. Ujú. Entonces, claro, era el mineral más puro que Más puro, había en la sí. tierra, o que hay en la tierra, y por eso los alquimistas querían hacerlo. Pero obviamente, ¿por qué la iglesia y por qué el gobierno, por qué los ricos no querían que hicieran oro? ¿Por qué lo prohibieron? Porque el crear oro espontáneo en alquimia, que obviamente no lo podían hacer, pero, Sí, no. pero lo prohibieron con el miedo de que alguien lo pudiera lograr. Y era porque si alguien creaba oro de la nada, pues el Sí, rico que, para ser rico. pues el rico que era rico, pues ya no valía para nada, porque cualquier persona que pudiera practicar alquimia o que tuviera ese conocimiento se podría hacer rico. Entonces, Exacto. todo este estatus se iba a perder. Ujú. Era por eso. Ven que aparte de ustedes distraerse y de ustedes iniciar un excelente fin de semana, aprenden cosas nuevas. Pues bueno, él supuestamente invocaba a los espíritus para poder obtener conocimiento. Bueno, Sí, algo viable, algo que podría entender. Yo también voy en búsqueda de conocimientos. sí, Esta persona que les estoy mostrando aquí ahora se llama Edward II. Él es originario de Inglaterra. Y eso fue más o menos en el año 1324. Y lo que pasa con él es que un necromante sí. intentó asesinarlo con imágenes de cera maldita. A lo que ¿Con llaman qué? con imágenes de cera. Porque obviamente ya sabemos que en ese entonces aún no existía la fotografía. Ok, Porque si los que estamos acá sí sabemos de que usan mucho la foto para hacer un trabajo de brujería, ¿no? sí, Pues esta persona, pues en vez de una foto, porque no podía tener una, no existían,
pues hizo una imagen de esta persona, de Edward II, En cera. de cera para poder matarlo. O sea, ¿y lo mató? No, simplemente lo intentó. Son de que o sea, Ok, pasó a la historia porque uno, si se dan cuenta, la persona en cuestión era rey. sí. Al ser rey era una figura muy importante. Y que un necromante lo intentara matar, pues obviamente con el auge de la brujería, con el auge de la herejía, pues se hizo importante de que un necromante intentó matar al rey de Inglaterra. Un dato random. Exacto. Pero bueno, Una imagen de cera. ¿Será sí, viable? claro. Pero, ¿qué pasa? También estaban los juicios de brujas, que es lo que hablamos en un momentico atrás. Y es que en Islandia, en el siglo XVII, un tercio de los 134 juicios involucraban grimorios necrománticos. Por ejemplo, algo que todos desconocen, pero saben que es Salem. Sí. Eso No, fue no, no te en, sale. eso fue en 1692. Ujú. Hubo muchas acusaciones de invocaciones de muertos, a lo que llamaron el Maelus Maleficarium, que fue en 1486 en la lista como pecado capital. Ujú. Y como dato curioso, muchos de estos juicios eran políticos y nobles que usaban la necromancia para poder predecir traiciones de sus rivales. Como para intentar predecir a los rivales. ¿Sí? Para poder predecir quién me ¿Cuál es su va. próximo movimiento? Sí, cuál es su próximo movimiento de la otra persona, cuál es la otra persona que de pronto me va a traicionar en mi reinado, o quién quiere quitarme el trono, por ejemplo. Cositas así. Ey, estoy como anonadado. Ha pasado una hora y Sí. 3 minutos exactamente, y el directo en Instagram no se ha cortado. No demorará. Bueno, Ah, estaré pendiente para. literal, esto es. ¿Cómo es? La ley de Murphy. Sí, o sea, estaré pendiente, pero para los que estén conectados en Discord, en En el Instagram. Instagram, cuando se corte, yo voy a estar pendiente y lo voy a volver a lanzar nuevamente para que, pues, si les interesa el tema, pues puedan volver a regresar. O si Bueno, no, vamos a estar en Twitch, o vamos a estar en Kick, o vamos a estar en TikTok. pues sí, ya estamos en varias redes. Sí, sí. No, y cada vez siento que ha llegado más gente, les ha gustado nuestro contenido y pues nada. Pues Bienvenido de, sea. de- de pronto no estén en el directo porque no pueden, no concuerda con el horario, pero veo que están y le dan un poquito de amor a los videos y eso me alegra un montón. Estamos acá para crecer, crear una comunidad hermosa. Así es. Sí, igual acá ustedes saben que nosotros no queremos tener 1.000 seguidores, sino 100 personas que en verdad les interese el tema y quieran generar comunidad en cuanto a esto y que puedan pues también debatir el tema, ya Exacto. sea en el Discord o en las otras redes sociales que Sí, tenemos, de, pues de para hecho, que vayan de viendo hecho cada... ya creamos un Discord Ujú. para los que lo usan. Pero cuando haya una comunidad más grandecita, pues van a poder usar este Discord para poder entre ustedes, inclusive nosotros mismos también, porque vamos a estar pendientes Ujú. de hacer debates, consultas, de que si nos quieren mandar videos, si nos quieren mandar imágenes y las podemos ver en directo y todo eso, eso es lo que queremos O lograr si con el quieren paso del mandar sus tiempo. historias para los temas, si quieren saber cuál es el tema que se va a tratar la siguiente semana, pues ahí Exactamente. directamente en el Discord los vamos a estar anunciando con tiempo, pues para que también ustedes
Si de casualidad tienen alguna historia que se pueda traer o información extra que se pueda anexar a lo que tenemos, pues eso es bienvenido. Exacto. Pero Igual bueno, esto es por y para ustedes, hecho sí, por nosotros. exacto. Pero bueno, esos son los datos históricos que tengo sobre los que practicaron o hicieron uso de la necromancia. Pero ustedes dirán, ok, está bien, se dice que ellos practicaron necromancia o hicieron uso de la necromancia para su beneficio, pero hay un texto, hay un libro, hay un escrito, pues quiero decirles de que sí. Y no hay solamente uno, hay muchos. Y aquí vamos a hablar sobre libros, grimorios, pergaminos y los textos más famosos que hablan sobre la necromancia. Y es que los grimorios, entre paréntesis o entre comillas, libros de magia, son el corazón de la necromancia. Es hecha en papel y lápiz o tinta. Exacto. Muchos de ellos, por no decir todos, son anónimos y son pseudopigráficos. Pucha, bueno, se me confunde mucho la palabra seu- pseudepigrafio. Bueno, ok. Muchos son anónimos, con rituales Sí. detalle, con muchos detalles, demasiados. Uno de ellos, uno de ellos ya se los mencioné y le voy a poner otra página de este libro y es el libro de los muertos. Ujú. La época, Egipto, 1550 antes de Cristo. El contenido clave de este libro eran hechizos para el más allá, invocaciones para Osiris y estaba escrito en papiros como el de Aní, el de British Museum. Sí. No estrictamente, este libro estrictamente no es necromántico, pero Ujú. guiaba a las almas e incluía un pasaje sobre el corazón o algo así. Sí. El segundo es este hermoso pergamino, bueno, papiro. Son los Ujú. papiros mágicos griegos, que los conocen como PGM. Ejemplo. Origen, obviamente Grecia, Egipto. Eso fue en el siglo II antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. O sea, sí, se unieron en esas dos épocas. Sí. El contenido de ese libro eran rituales para invocar muertos con sangre y círculos. El pergamino, Ok. o sea, el papiro fue en el siglo IV, en el 296, 466 para un hechizo, entre comillas le ponían un hechizo maravilloso. Ok. Y en todos esos papiros era una compilación de más de 100 papiros que incluía necromancia con cráneos. Ok. Pues esa era la traducción que los expertos en jeroglíficos llegaron a obtener. Muy heavy. O sea, El, pero no había nada como que dijera que ellos tenían que matar a la persona, sino no, no, sencillamente no. era un Simplemente cráneo. usaban los cráneos de los difuntos. Ok. Ajá. Esta imagen que les estoy mostrando son los pergaminos que están quemados y que han tratado de reconstruir durante el tiempo. Y son los Sí. pergaminos de Herculano. Ujú. Qué nombre tan curioso. Sí.
Eso fue en Roma en el siglo I después de Cristo. Ujú. El contenido clave de esos pergaminos se dice que son textos filosóficos y mágicos que están carbonizados por Vesubio y que incluye invocaciones epicúreas. Epicúreas. Que la verdad no sé qué es epicurio, así que vamos a averiguar qué es. Sí, creo. Epicurio es una buena palabra para arrancar una conversación, ok. Dice, filosófico. Epicurio enseñaba que el placer es bueno, sí, pero no el placer loco y sin freno. Él hablaba del placer tranquilo, vivir sin miedo, sin dolor innecesario, con amistades sólidas y una mente en calma. Muy distinto a la idea de que muchos tienen de la hedonista descontrolada. Básicamente era un filósofo reparchado que decía, relájese, Pues sí, relájese, viva rico, pero con cabeza y cuida a tu padre. sí. Pues bueno, estos rollos que les estoy enseñando, hay más de 1800, más no, hay 1800 rollos leídos hoy con rayos X Uf, y dicen que posiblemente tienen mucha magia oculta, pero mucha. ¿se, se imagina que algo de eso fuera verdad? O sea, que en verdad esa magia de una u otra manera existiera y que uno pudiera Bueno, como utilizarla ahora bueno, que la están reconstruyendo. bueno, y si realmente si existe y se puede usar, son de que falta alguien que la sepa leer e interpretar. Qué miedo. Con todo el respeto de los católicos presentes, la Biblia es un reescrito de muchos papiros Ujú, antiguos. eso es cierto. Y, Sí, es una recuperación de muchos textos. y afirman de que es real. Ujú. ¿Por qué esto no? Simplemente porque no cumple con el estándar y el régimen de la Iglesia Católica. No lo sé. O menos. O sea, creo que si un papiro orientado hacia la Iglesia Católica y otro que es orientado hacia la magia están escritos en el mismo siglo o antes o después, porque uno es más real que el otro. Exacto. Entonces, no sé, ahí le dejo esa inquietud. Por lo menos yo no soy de pasar entero. Por eso nació este podcast. Bueno, no, y que yo tampoco. Sí, Y siento que eso es como ese pequeño detonante que permite dar como pie a toda la investigación que hacemos y poder exactamente. traer como unos temas para discutirlos. Correcto. Bueno, esto que les estoy mostrando en la imagen que está acá es el manual de Múnich. Y vamos a nuestra querida Alemania en el siglo XV. Sí, El contenido de este libro es la necromancia demoníaca, muy específica. Contiene muchos círculos, sacrificios de cabras para invocar espíritus. Está enfocado obviamente en demonios, no en ángeles. sí. E influyó o sea, influyó en muchos grimorios posteriores a él. Ok, El siguiente libro o grimorio tiene un nombre muy curioso a ver. y es la clavícula de Salomón. Ok, Y, supongo es, que se da referencia al rey Salomón. y esto fue en el Renacimiento, atribuido a Salomón, obviamente. Y el contenido eran invocaciones de espíritus, rituales con círculos y sellos. Este libro, o este grimorio, influyó en Lemegetón, que era una mezcla judai- ju- ju- judaico-cristiana. Ay, cristiana. Ujú. Pues tenía muchos, o tiene muchos, porque aún existe obviamente el libro, alguien por ahí debe tenerlo. Espérate.
invocaciones de espíritus copias. y rituales con círculos y sellos. Les tengo que casi, la verdad, para serles honestos, casi no consigo la imagen. Muy Porque, escaso. porque todas las imágenes que les estoy mostrando son las Sí. imágenes de los libros reales. Ok. Esto es el Gran Grimorio. El origen, Francia, del siglo XVIII. ¿Qué había en ese Grimoire du Papelioneros. Ajá. ¿Qué había en No tengo idea. este grimorio? Se dice que hay pactos con Lucifer, necromancia extrema y algo que se llamaba la mano de gloria de ahorcados. Ok. Que la verdad no sabría decir qué es y podemos averiguarlo si ustedes gustan. 1760. Grimoire de Papelioneros. Avec un recoletes plus rares secretos. Ok, dice, la mano de gloria es uno de esos artefactos oscuros que aparecen en grimorios y en el folclore europeo y sí, es directamente ligada a ahorcados. Es literalmente la mano cortada de un criminal ajusticiado en la horca, habitualmente la mano derecha o con la que cometió el crimen. Esa mano se momificaba y se convertía en un objeto mágico. En un objeto Como tipo Ok, las manos. las manos de mono. Como si fueran las Como manos si de fueran mono. las manos de mono. Solo que, Ajá. claro, me imagino que me imagino que a través de la historia le dijeron manos de mono como para no decir que era Ajá. una mano de un criminal. Como para hacerla O de que fuera pronto más también se suave. hacía con monos. O sea, de pronto, Ok, digamos que culturas diferentes lo hacían con cosas se diferentes. momificaba, se convertía en un objeto mágico, o más bien siniestro, en rituales de brujería. ¿Para qué se usaba? En los grimorios se describe como un instrumento para paralizar o adormecer a quienes estaban dentro de una casa. Abrir puertas cerradas, en teoría mágicamente, no con fuerza bruta, obviamente. Hacer que una vela hecha con la grasa de una hacer que una vela hecha con la grasa del ahorcado puesta en la misma mano solo pudiera ser apagada por quien la encendió. Interesante eso. Protección Sí, del con las luces ladrón. acá en la casa. Protección del ladrón, yo no, la verdad no. Protección del Chévere, ladrón, chévere. evitando que lo vieran mientras robaba. Ok, lo usaba como Ok. amuleto. No, pues, O está sea, interesante. básicamente era como un kit de un ladrón ocultista. Porque podría abrir cerraduras, paralizar gente dentro de la casa, que nadie pudiera apagar la luz que él tuviera. Tenía protección. Era un kit Tenía mano brutalísimo. negra. Tenía un kit brutalísimo para ser un ladrón. Literal, se echaba una mano Sí, al literal. camellito. Ok. Ahí podemos pasar también a que es el dis, Disquisitionum Magicarium. Es que yo todavía no tengo una imagen. Oh Ya my la sigo. god. Ya. Ok. Disquisitinium Disquisitionum Magitarium. Esto, Magicarium este Libris grim. 6 in 3 tomos pariti Martino Elire Socielis des Ya está, ya no me llega a la vista. Espere que pronto invoca algo. No son nombres. El origen de este grimorio. Martín del Río en 1599 y 1600. El contenido es enciclopedia inquisitorial que clasifica necromancia como herejía y era usado en juicios de brujas. Era como una guía para saber si eras bruja o no. Sí, básicamente. Básicamente.
Era el libro como guía, si decían, como, según esto, esta es bruja, quémenla, mátenla, háganle. Tenso, Exactamente. la verdad, tenso. Bastante. En la. En la necromancia orientada obviamente al ocultismo moderno, Sí, a nuestra época, se practica éticamente como un trabajo con ancestros. O sea, es como a lo que llamamos medium, ujú, con énfasis obviamente en el conocimiento espiritual, en los libros de Bones Falls, in the Spiral de Mortelius, que supuestamente, porque yo no sé, enseñan rituales seguros. No sé qué tan seguros sean si trabajas con muertos, sí, la eso verdad. indudablemente. Entonces, en la cultura pop, de villano oscuro a héroe ambiguo, obviamente, la literatura como Sabriel de Garb era una necromancia para restaurar muertos. En el cine, obviamente, nos podemos ver como en las películas de la momia, por ejemplo. Que resucita la momia por una maldición y empieza a perseguir a perseguir a la gente que robó sus tesoros, bla, 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 bla. Eso fue lo que se convirtió la necromancia en lo actual. Y aquí venimos con otro, ya tocamos como la literatura, el cine y con lo que tú te transportaste al inicio del podcast, los juegos. Amén, amén, hermano, Y amén. obviamente hay dos juegos muy famosos que usan la necromancia. ¿Y cuáles son? Dungeons and Dragons y World of Warcraft. Amén. Siempre quería jugar WoW. Ya, Listo. ahorita va a salir un WoW en el cual sí vamos a entrar. Tranquilo. Epa, epa. Pero como curiosidad, o sea, aparte obviamente ya no tenemos nada que tocar en el tema de los juegos. Pero como Sí, curiosidad, en Frankenstein, que obviamente hace poquito salió la película de Guillermo del Toro, buenísima. Por favor, que véanse la cosa buenísima, maravillosa. muy buena. Lo único que tengo que decir, obviamente, es que yo sé que lo adaptaron mucho al libro, porque en el libro decía que el monstruo de Frankenstein era muy estético. Pero a mí no me gustó el monstruo. Lo siento. ¿No? De pronto pego, no me gustó el monstruo porque lo vi muy estético porque si una persona crea un humano de retazos de muchos humanos en 1860 y pico, que creo que era, no creo que se vea Sí. tan estético. Porque estás pegando partes de muchos cuerpos. Es que ahí hay una cuestión Y que eso es usted lo que tiene que me tener en rayó. cuenta. Pero obviamente el libro sí decía que era muy hermoso, muy bello, muy... Claro, pero... O sea, en el libro puede que lo digan así, pero es que siento que es una representación muy buena la que hace Guillermo del Toro dentro de la película. ¿Por qué? Porque es que también tenga en cuenta que la estética que maneja Guillermo del Toro está a un nivel muy diferente. Sí. ¿Sí me hago No, entender? sí, y por eso me gustó. Entonces, dentro de eso, siento que la estética que lleva, o sea, el trabajo de maquillaje que hicieron en el actor, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, Ajá. que hizo del monstruo de Frankenstein, es excelente. Y a mí me pareció muy curioso cómo interpretó muy bien el hecho de que, eh, cómo hacía los cortes de la piel. Oh, sí, sí, sí. Hay un libro chino que habla acerca de cómo son los cortes, cómo deberían hacerse los cortes para que curen más rápido. Y el man lo hizo literal cortando muertos y viendo cómo cicatrizaba. Sí, Y sí. el man anotó todo eso. Creo que es chino, no estoy seguro. Pero si no estoy mal es chino. Ajá. En ese libro, uno como tatuador también lo utiliza de guía porque le permite saber en qué dirección inyectar el pigmento para que no maltrate tanto la piel y tenga una cicatrización más rápida. Ok. Y justamente los cortes que muestran en la película por donde iban haciendo para hacer como las suturas de la piel son los cortes naturales que se ven dentro de ese libro. Oh, Por ok. eso a mí sí me gustó mucho el monstruo de Frankenstein. Ok. Y cómo daban ese ejemplo de los cortes que hacían, No, de que los cortes sí o sea, todo, me encantó. Tampoco, no es que perdón, me disgustara.
Pero sí me rayó un poquito porque, claro, yo soy muy orientado hacia lo científico. Entonces, claro, yo digo 1860 y pico. Y ver un monstruo que cobró vida porque lo crearon a partir de muchas partes, de muchos ladrones, de muchos delincuentes, y Exacto. verlo tan estético, digo, no me cabe en mi cabeza. ¿Sí me entiendes? Pero obviamente Sí, lo entiendo, la película pero es buenísima. La película es buenísima, no tengo nada que no, es muy buena, criticarle. Las actuaciones de todos los actores, hermosa. fenomenal. Me la volvería a ver la película, sí, obviamente. Lo único es que mi mente me raya un poquito eso. Es lo único. Pero el resto de la Pero película, siento que hermosa. esa es la magia del monstruo de Frankenstein, porque si se da cuenta siempre el monstruo de Frankenstein lo hacen ver como la abominación, Ujú. como lo peor, como algo retorcido. Y si uno lee el libro, Sí, dicen claro. que se puso, o sea, fue así por el hecho de que se comenzó a pudrir la piel, pero recién estuvo armado. Se supone que era la perfección de Y por, belleza humana, y por porque eso, había seleccionado y por eso es como lo que, más bello de cada cuerpo. y por eso es que ella se enamoró de él. Se enamoró del Ujú. monstruo de Frankenstein. Entonces sí, o sea, Sí, todo tiene sentido, bueno, obviamente. pues más cosas, pero sí. Sí, solamente que mi cabeza es rara. Pero No, pues bueno, ahí sí, pues para gustos colores, güey. O sí, sea, pero bueno, no lo puedo juzgar por a eso. lo que iba, en Frankenstein, exactamente, la reanimación que hubo en el monstruo de Frankenstein, la podríamos llamar que es una necromancia científica, reflejando obviamente debates entre lo que es la vida y la muerte. Exacto. Claro, porque sigue siendo este hecho de jugar con la muerte. Exacto, De cómo es posible que él esté dando vida a algo que no tuvo alma, porque es que está utilizando diferentes partes de personas diferentes. correcto, ¿Se me hago entender? sí, sí. Pero bueno, Entonces es como, no sé, es muy complejo. creo que estamos llegando al final. No sé si tengas dudas, tengas preguntas, tengas alguna información que quieras dar antes de que finalicemos este maravilloso podcast. No, pues creo que hoy tuve la fortuna de ir dando los datos mientras íbamos hablando. Siento que pude como dar esos datos que quería anexar, Ok. justamente. Y pues nada, la verdad encantado, maravillado con el podcast. Me encanta cómo está saliendo el proyecto. Sí, Agradecido contigo por la oportunidad. cada vez vamos evolucionando un poquito más. Y eso me gusta, cada vez vamos desenvolviendo un poquito más y cada vez va llegando un poquito más de gente, lo cual me tiene fascinado, muy emocionado, muy feliz. Pero bueno, con esto llegamos al final de este maravilloso viaje por los cementerios del tiempo, por así decirlo. Hemos visto que la necromancia no empezó con magia como magia negra de película de terror. Empezó como algo mucho más humano. El miedo a olvidar a los que amamos, el deseo desesperado de una última palabra de nuestro ser amado, de un último consejo, de un último te quiero que nunca llegó. No todas las culturas están no todas las culturas en algún momento han mirado hacia la tumba y se han preguntado, ¿estás ahí todavía? ¿Me ves? ¿Me puedes ayudar? Quizás la pregunta más aterradora no es si los muertos pueden contestar, sino que estamos dispuestos nosotros a escuchar esa respuesta que tal vez nunca llegue. Que nunca hayamos querido tener esa respuesta. Exacto. Así que, no sé, para todos los que nos ven, así la próxima vez que pasen por un cementerio de noche y escuches de pronto un pequeño crujido en una casa vacía o que sientas que alguien te observa desde el espejo, pregúntate, hazte una pequeña pregunta y ¿es miedo de lo que sientes o es esperanza? No sé, ahí te lo dejo. Bueno, No me cae mal, yo le tengo pánico a los espejos. ¿Cómo me va a decir eso? pues bueno, gracias por acompañarnos en este descenso al inframundo y
ya que hoy los espíritus hablaron a través de este maravilloso episodio, espero que solo hayan dicho cosas muy buenas. Nos vemos en el siguiente episodio. Ojalá todos lleguemos vivos para contarlo. Yo espero lo mismo también. O tal vez no. Muchísimas gracias a todos por estar, a los que están llegando nuevos. Espero les siga gustando el contenido. Que si conocen personas de su círculo que les gusta este formato, pues bienvenidos sean. Recuerden que vamos a manejar el Discord y a través de las redes estamos pendientes por si quieren opinar algún tema, proponerlo, debatirlo. Si inclusive si ustedes quieren venir acá un día al podcast y estar con nosotros en una discusión acerca de un tema que a ustedes les gustaría tratar, bienvenido sea siempre. Y Exacto, pues sí. nada, Magnar, agradecido como siempre contigo, con las personas que nos ven y contigo Bueno, por permitirme estar acá. muchas gracias para los que se conectaron de último y les interesaba un poquito el tema. El episodio completo ha sido grabado, el cual se va a subir a YouTube completo, sin cortes, sin nada de edición. Va a estar tal cual como estuvo el en vivo. Y pues nada, que se pasen por el canal de YouTube. Y si les gusta, pues le dan un me gusta, comentan más de 3 palabras, comparten, porque así podemos llegar a más personas y podemos empezar a crear esta comunidad tan hermosa que estamos creando, que es de ustedes y para ustedes, de hecho. Así que, Así es. nada, me alegra mucho que estén aquí, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio con un temita de pronto un poquito más oscuro o tal vez igual de oscuro a este. No sé, nada se sabe en este mundo Veremos. terrenal. Así que por ahora los dejo. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso, un abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.